¿Qué tal? Bienvenidos a Vivienda en Verde y como siempre vamos a estar con ustedes platicando de cómo hacer más amable su casa. En esta ocasión no nos vamos a ir sobre nuestros temas de crédito hipotecario, pero sí sobre el tema de arquitectura y ciudad, y para eso tenemos un invitado pues de lujo, Juan Carlos Baumgartner. ¿Bien el apellido o la regué? Sí, no, muy bien. Es que lo estuvimos ensayando fuera del aire. Que eres arquitecto, sí, con un taller muy exitoso, Space, que se dedican ustedes básicamente a ver cosas de oficinas, ¿no? Exactamente. Según entiendo, de oficinas, y son ustedes muy eficientes en el tema del manejo de tecnologías sustentables, nuevos materiales, todo aquello. A ver, ¿por qué no empezamos sobre esto, Juan Carlos? ¿Qué es lo que está pasando en este momento que vemos que hay montones de nuevos materiales y que las oficinas pareciera que ahora son grandes cubos de vidrio? ¿Es tan simple como decir que son grandes cubos de vidrio? No, yo creo que está cambiando mucho. El enfoque de las oficinas cada vez está empezando a ver más los interiores. De alguna manera, cuando se empezaron a hacer como estos grandes cubos, la preocupación por las oficinas era más de arquitectura exterior. Claro. Y de repente muchos clientes y usuarios empezaron a dar cuenta que el espacio interior tenía un potencial enorme para convertirse en una herramienta del negocio, para convertirse en una ventaja competitiva. Al final del día, después de sueldos, el siguiente gasto más fuerte que tienen la mayoría de las empresas son los bienes inmuebles. Sí, por supuesto. Y yo creo en ese tema, profundizando en lo que tú dices, de que hace tiempo leía de que las oficinas hoy son verdaderas máquinas de eficiencia. Tú muchas veces la productividad de una empresa, la productividad igual que de las casas, la productividad tiene que ver con el espacio físico en el que nos movemos. Es una oficina bien diseñada, con el mueble adecuado, con las instalaciones adecuadas, seguramente va a hacer que seamos más rentables, va a hacer que seamos menos consumidores de energía, entonces vamos a ser más eficientes y más sustentables. ¿En aspectos como qué vemos esta sustentabilidad? Pues mira, como bien los mencionas, mucho de las preocupaciones empezaron a ver cómo podías hacer a la organización más eficiente. Pero después muchas empresas empezaron a dar cuenta que no era únicamente eficiencia lo que podías lograr, sino que también podías generar que la gente fuera más empática, por ejemplo, a través del diseño. Que las personas que colaboraran se comunicaran de una mejor manera o de una manera más rápida. Todas las personas que están como estudiosos en el tema de innovación y de creatividad se empezaron a dar cuenta también de la importancia del ambiente en la creatividad y en la innovación. Y entonces, además de ser más eficientes, empezaron a haber muchas preocupaciones alrededor de innovación y de creatividad dentro de las empresas. Y alrededor de estos conceptos es como hemos ido diseñando oficinas para que se vuelvan, sí, por un lado más eficientes, pero también buscando mucho la innovación dentro de las organizaciones. Hace algunos años, siempre doy el ejemplo, cuando abrimos el despacho en México, que fue más o menos como hace 10 años, un poquito más, únicamente nos pedían espacios innovadores y creativos, claro, empresas que su negocio fuera innovación. Entonces, como empresas de diseño o de marketing o empresas que tenían muy claro que su negocio era innovación, nos pedían espacios innovadores. Y hoy ya tiene como todo el mundo claro que la innovación es positiva para cualquier organización, no únicamente para las organizaciones que su negocio es innovación. Entonces hemos empezado a hacer muchas de estas estrategias de generar espacios que promuevan la innovación en empresas que pueden ir desde firmas de abogados hasta empresas financieras, ¿no? Sí, claro, porque yo me acuerdo hace muchos años, y la gente que está en sus casas se acordará, porque esto que están escuchando ustedes es compatible con lo que podamos hablar para la casa. Hay que ver la forma de traspolarlo, hay que ver la forma de relacionarlo con lo de la casa, pero sí es un poquito esto, ¿no? Que podemos verlo a la casa. Yo me acuerdo hace algunos años que la gente decía que terminado el restaurante, lo pintaban de naranja porque el naranja daba hambre, ¿no? Algo así, sí, ¿no? Sí. Entonces tú, por ejemplo, cuando estás viendo un espacio, a ver, empecemos de cero. Tú ves un espacio, un cliente te llama, una empresa, ya no importa que no sea innovador, una empresa te llama, ¿y qué ves para hacer el diseño interior de una oficina? Bueno, lo primero que hacemos una etapa de diagnóstico, que la verdad es que se parece más a una consultoría de negocios. Porque si entiendes que la oficina debería ser una herramienta de negocio, así es. La parte fundamental es entender cómo puedo ayudarte a hacer esta herramienta y entender tu negocio. Entonces hacemos una etapa de diagnóstico para entender muy bien a la organización, cuáles son sus metas, hacia dónde va, un poco las deficiencias. Tenemos una serie de herramientas que hemos desarrollado para lograr esto. Y al final lo que hacemos es un diagnóstico de dónde creemos que está la organización en cuanto a sus bienes inmuebles y el potencial que tendría la arquitectura para poderse alinear a lo que quieres lograr como empresa.
O sea, que es muy posible pensar que una marca que sea tendencia, no sé, vamos a hablar una gran refresquera, Coca-Cola. Si Coca-Cola quisiera tener la vanguardia que siempre ha tenido, no podría hacerlo teniendo los muebles con que empezó hace 50 años. Sí, no, definitivamente. Creo que uno de los retos más complicados es que la forma de lograr una coherencia en el discurso que tienes hacia afuera es en gran medida a través de las herramientas que utilizas para comunicarte con tus empleados y con la gente que tiene que ver con tu marca. Entonces, si eres una marca que vende de alguna manera ser una empresa innovadora de tecnología y una serie de cosas, líder, pues al final del día eso tienes que manifestar en tu interior y en tu arquitectura en la que utilizas para tus oficinas. Porque la arquitectura es un lenguaje y entonces, quieras o no, te va a estar diciendo cosas la arquitectura, ¿no? La arquitectura es un lenguaje maravilloso porque nos permite expresarnos, pero además nos permite determinar qué hace falta para poder hacer el mejor uso de las cosas. Yo imagino que eso que estás diciendo vale para una oficina o para una casa, incluso para un taller, vale para cualquier espacio habitable, pero también vale en el caso de que es un edificio nuevo, que estás diciendo, y es el sueño de todo arquitecto, ¿no? Todos los arquitectos cuando estudiamos arquitectura quisiéramos que nos dieran el diseño interior de Hewlett Packard, pero hay veces que no es así. ¿También se vale cuando llegamos a remodelar algo? Sí, hemos hecho ejercicios en los que partimos de cero, en los que tienes que hacer el edificio, y ahí tenemos una metodología diferente, diseñamos de adentro para afuera. Claro. Entonces el edificio termina siendo la consecuencia entre lo que sucede en el medio ambiente y lo que debería de pasar en el interior. Y eso termina siendo el edificio, que es una manera diferente de aproximarse. Pero tenemos proyectos en los que entras a adecuar espacios que está viviendo inclusive el cliente, que no tiene muchas veces la posibilidad de salirse a cambiarse de oficinas, pero está consciente de que no está aprovechando esta gran herramienta que podría ser su arquitectura, ¿no? Entonces, depende del proceso, puedes empezar de cero o hacer casi cirugía sobre cosas muy específicas. Y eso que dices es muy importante porque a veces la gente que no está muy empapada con la arquitectura se piensa que los arquitectos llegamos y hacemos un cubo de vidrio y luego vemos cómo lo resolvemos por dentro. Tú lo que planteas es que si te dieran a hacer un edificio desde cero, lo primero que harías es resolver qué va a pasar allá adentro y después un poquito la forma va resultando así. ¿Sabes qué? Creo que por mucho tiempo hemos sobreestimado el concepto de arquitectura. Claro. La verdad es que la arquitectura no la vives. Cuando estás afuera, pues, vives el conjunto de estos elementos arquitectónicos que termina siendo urbanismo. Y cuando estás adentro, vives interiorismo. Claro. Es mucho más importante en muchas ocasiones el interiorismo que el componente de arquitectura que tiene un edificio, ¿no? Sí, claro. Llega uno y ve desde que va llegando a su casa la arquitectura de la casa, pero apenas abre uno las puertas y va para adentro y se vive con los muebles, se vive con la iluminación, se vive con todo lo que es el espacio interior. Juan Carlos, si te parece, vamos al primer corte que se está yendo como agua al programa y regresamos con ustedes. Vamos a un corte de Vivienda en Verde y volvemos en un momento. Y estamos de vuelta en Vivienda en Verde platicando con el arquitecto Juan Carlos Baumgartner. Sigo bien con el apellido. Sí. Qué horror, es que el apellido está muy espectacular y bueno, también impone. Oye, platicábamos, Juan Carlos, del tema de la arquitectura, cómo la arquitectura tiene que ver mucho con la eficiencia con que manejamos un espacio interior. Y nos quedamos con que la arquitectura, sí, estoy de acuerdo contigo, la sobreestimamos y pareciera que todo es arquitectura, cuando hay veces que la funcionalidad de una casa o de una oficina tiene que ver con la calidad del mueble. ¿No? Por ejemplo, ustedes, ¿cuáles son los aspectos más destacables, que más inciden en la calidad de uso de una oficina? ¿Cuáles son los que tú consideras? Mira, yo creo que hay tres elementos que son como fundamentales y que en muchas ocasiones están conceptualmente mal entendidos. Uno de los fundamentales es el tema de la iluminación. Algo de lo que creo que le ha pasado mucho a los arquitectos es que el mundo ha evolucionado en muchos temas, como por ejemplo las ciencias cognitivas, aprender cada vez más cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprendemos, ese tipo de cosas. Y a nosotros nos ha tomado tiempo alcanzar como todos estos avances en conocimientos que están sucediendo, ¿no? Hay otras industrias que van muy avanzadas, pero se ha hecho muy poco estudio de cómo la luz
influye en el comportamiento de las personas. Cómo hay una correlación entre, por ejemplo, hay algunos estudios de la correlación entre hospitales, la capacidad que tiene la gente de curarse y la luz natural, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los factores es, se ha dado históricamente poca preocupación al uso de luz natural. El uso de luz natural dentro de las oficinas tiene unas consecuencias positivas enormes. Hemos hecho algunos estudios con un laboratorio con el que estamos asociados en Europa y parte de los resultados de estos estudios es que puedes incrementar la productividad en un 15-20% de los empleados si tienen acceso a luz natural. Entonces, uno de los factores es la luz natural y la iluminación en general es fundamental. El segundo factor importante es la silla. Si bien la ergonometría es un tema importante cuando diseñas oficinas, la verdad es que el único objeto con el que estás realmente en contacto es la silla. Comúnmente la silla se le da poca importancia. Es lo último que se compra en una oficina. Es lo último que compras, justamente. Y a lo que menos presupuesto. Cuando ya te quedó lo que te haya quedado de presupuesto, exactamente. Parte de lo que nosotros les recomendamos al cliente es gasta lo más que puedas en la silla y luego vemos cómo redistribuimos el resto del presupuesto. Y no al revés, ¿no? Que llegues cuando ya te acabaste el presupuesto, ay, se me olvidó la silla y compras cualquier silla, ¿no? Un escritorio maravilloso, multifuncional, con tecnología, con todo, y la silla es maldita. Y la verdad es que el escritorio podría ser una tabla. No te hace siempre y cuando esté a la altura adecuada, no te hace ninguna diferencia. Pero sin embargo, la silla sí hace una gran diferencia, ¿no? Y hoy hay sillas que respiran en la parte de atrás para que sudes un poco menos, completamente ergonómicas, respaldo lumbar, una maravilla, ¿no? Y el tercer elemento es la parte de acústica. Y tiene una preconcepción. La gente de bote pronto muchas veces asume que una oficina debería ser silenciosa, ¿no? Sí. Y en realidad el problema de hacer silenciosa la oficina es que como funciona el oído es que no tiene un cero absoluto, sino que básicamente tu cero, tu nivel cero que interpreta tu cerebro, tiene que ver más con el sonido ambiental que con un cero real. Y entonces si tú estás en el periférico y te agarras una pluma y haces el clic, 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 clic de la pluma, pues seguramente ni quien se entere y no vas a molestar a nadie. Claro. Y si estás en una biblioteca completamente silenciosa y sacas tu pluma y empiezas a hacer así, vas a volver loco a todos los que están alrededor. ¿Esto qué sucede? Pues básicamente el cerebro ubica un nivel de cero, digamos, por así llamarle, y a partir de lo que está abajo ya no lo escucha, lo que está arriba sí lo escucha. En una oficina el problema, si la haces muy silenciosa, es que vas a empezar a escuchar muchas cosas que normalmente no deberías de escuchar. Y es como te distraes. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacemos es meterle ruido artificial a las oficinas. No me digas. ¿Y cómo es eso? Se llama, en Estados Unidos le llaman white noise, es un ruido blanco, son unas pequeñas bocinas. Y es un ruido que está diseñado para estar en una frecuencia similar a la de la voz. Y lo que hace es que enmascara muchos sonidos. Y dentro de uno de los sonidos que enmascara es justamente la voz. Y es como cuando tú estás en tu casa, en la noche oyes que el aluminio truena. Sí, claro. Y en el día pareciera que tu casa no truena. En realidad lo que sucede es que en el día tienes muchos sonidos ambientales que enmascaran esos sonidos de tu casa y por eso los escuchas de noche y no los escuchas de día. Y lo mismo sucede en la oficina, ¿no? No me digas, qué impresión. Ahora, cuando tú estás haciendo un trabajo de estos, en aspectos de cuidado del medio ambiente, ¿cómo se refleja? Obviamente yo entiendo que la luz pasa porque hay focos, que la tecnología, además de dar una buena luz, pues ahorra energía. Pero con todos los demás insumos que tienen que ver con el armado de una oficina, ¿cómo cuidas el entorno? Bueno, es interesante porque creo que una de las grandes diferencias de arquitectura verde, que ya llevaba desde casi los 70s en discusión, a arquitectura sustentable, que es como más el tema de hoy en día. Creo que uno de los factores fundamentales de diferencia es que la arquitectura sustentable considera mucho más al ser humano que lo que hacía la arquitectura verde. No, la arquitectura verde y como todo el movimiento verde estaba mucho más enfocado a salvar el planeta por el planeta. Y muy fundamentalista, ¿no? Y más extremo. Sí. Y justo lo que sucede es que el concepto de sustentabilidad integra al ser humano como una pieza importante. Entonces la idea es que el ser humano debería estar en unas condiciones adecuadas, agradables, etcétera. Y a partir de ahí, ahorrar energía y agua y una serie de cosas, pero la parte fundamental es que no sirve de nada ahorrar energía si la persona que está allá adentro no ve bien. Sí, claro. ¿No? O sea, lo de menos es apágale las luces y a ver si ahorras mucha energía, pero no va a poder trabajar y no va a poder ver, ¿no? ¿Y como qué tendencias hay? Por ejemplo, ¿qué podríamos, en una de las grandes oficinas a nivel mundial, que entráramos, que dijeras, este es un prototipo de algo muy bien diseñado, qué veríamos en un baño, por ejemplo?
Bueno, mira, en los baños todo el tema de ahorro, tanto energético como de agua, ya creo que es un estándar en muchas de estas empresas. Ya ni siquiera son ejemplos como raros. Tener todo el tema de migitorios secos, llaves ahorradoras, sensores de presencia para que durante el tiempo que no estén usándose los baños puedas ahorrar. Y la verdad es que en el tema principalmente de agua en la parte de edificios, ya hay muchas tecnologías que han resuelto y puedes reducir muchísimo los consumos. Ahí ya está bastante avanzado. Hay un tema que ahora que estamos saliendo de toda esta temporada invernal, que cada que vemos a medio oficina enferma, como que yo me acuerdo de un tema que veíamos hace muchos años del edificio enfermo, que de repente decían que los virus se quedaban dando las vueltas a las instalaciones. ¿Eso qué tan cierto es? Mira, eso sucede muchísimo, principalmente cuando hay bajo mantenimiento en los sistemas de aire acondicionado y principalmente en el filtrado. Adicionalmente tenemos el problema en el que las normas mexicanas no exigen suficiente cambio de renovación de aire. O sea, si tú analizas una certificación LEED, por ejemplo, la certificación de arquitectura sustentable internacional, te pide que los espacios le inyecten entre un 20 y 30% más de aire limpio de lo que estamos acostumbrados a inyectar en México. Vaya. Y esto, por un lado, es contradictorio con el tema de sustentabilidad, si lo quieres ver así, porque genera más consumo energético. Tienes que meter más aire y enfriarlo, y entonces pues, es más energía. Pero por otro lado, tiene el enfoque más humano, ¿no? Sí. Juan Carlos, ¿te parece si vamos a un último corte del programa? Claro. Y regresamos para seguir hablando de esto del edificio enfermo? Volvemos con ustedes en Vivienda en Verde. Seguimos en Vivienda en Verde y bueno, aparte de seguir con este tema de los edificios enfermos que nos quedamos, yo les recuerdo que sigan por favor toda esta información. Seguimos en contacto con ustedes todos los días a través de Capital de México, nuestro periódico financiero. Y bueno, Juan Carlos, nos quedamos con este tema de los edificios enfermos. Edificios enfermos, edificios inteligentes. ¿Cómo incide todo esto? ¿Qué es esto de edificios inteligentes, de edificios enfermos? Bueno, el tema de los edificios inteligentes fue acuñado un poco en los 80s, cuando creo que además es de las peores épocas de la arquitectura en general en el mundo, sí. donde se hicieron, yo creo que los mejores ejemplos de arquitectura poco consciente con el usuario, con el medio ambiente y con todo lo que lo rodeaba. Y la verdad es que creo que posiblemente la idea inicial tenía buenas intenciones, pero la verdad es que terminó derivando en qué tanta tecnología le podías aventar a un edificio. Sí. Y creo que uno de los problemas graves de la tecnología es que ha vuelto flojos a los arquitectos y a los que estamos en el proceso de diseñar. La verdad es que la arquitectura sustentable es un problema de diseño, la sustentabilidad en general es un problema de diseño, que se ha tapado o se ha parchado un poco con tecnología. Entonces hoy mucha gente asume que sustentabilidad es forzosamente uso de mucha tecnología. Y en realidad la tecnología creo que termina siendo contraproducente en muchas ocasiones. Sí, claro, porque yo creo que no hay ninguna tecnología que sustituya los clásicos de la escuela, de que son una buena ubicación, diseñar bien el tamaño de las ventanas, que la ventilación sea natural. Yo creo que eso siguen siendo factores determinantes, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Se pueden seguir usando? Sí. Creo que se ha vuelto mucho más complejo vivir, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que lo último que quieres es abrir una ventana y respirar la contaminación del periférico, ¿no? O que se meta alguien, ¿no? Digo, está claro. O que se meta alguien, claro. Pero definitivamente el regresar a ciertos básicos es uno de los grandes retos. Creo que la tecnología es maravillosa. Cuando regresaste a esos básicos, hiciste un planteamiento adecuado de tu arquitectura, que entienda el medio ambiente, que entienda muy bien al usuario. Y luego, bueno, bienvenidos los LEDs y bienvenidos los sistemas de control. Sí, porque a mí se me hace que eso de que llegues a tu casa chifles y se prendan las ventanas o algo, eso no es inteligencia, ¿no? Eso es un exceso de uso de tecnología para algo, un fin insano, ¿no? No es noble, no aporta nada. Sí, no, definitivamente. Y además el problema es que hace flojos a los arquitectos. Sí, por supuesto. Y al proceso. Entonces, no importa qué tan mal arquitecto seas, hoy siempre va a haber un equipo de aire acondicionado suficientemente grande para que enfríe tu edificio. Mira, estamos en el último bloque del programa.
consejos que le des a la gente que esté en su casa. Por supuesto, el primero es, si pueden, recurran a arquitectos especialistas para que les hagan las chambas. Claro. Siempre será más barato porque les van a dar las mejores opciones. Pero bueno, ¿qué le recomiendas a la gente? Bueno, yo creo que en el tema específicamente, por ejemplo, de sustentabilidad, creo que ya se ha avanzado muchísimo en todo lo que es iluminación, en todo lo que es agua. Entonces ahí hay mejoras que se pueden hacer sin necesariamente tener que hacer grandes inversiones, ¿no? Desde muebles de baño hasta focos ahorradores. Ya hoy en día ya hay muchos sistemas de iluminación de LED que son ya razonablemente económicos por la ventaja que te dan. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer. La siguiente, en el tema específico de oficinas, preocuparse por la silla, ¿no? De nuevo, creo que ese es uno de los fundamentales. De la oficina y de la casa. Hay veces que la gente tristemente se gasta mucho más en una pantalla de plasma que a lo mejor en tener una buena cama, tener una buena silla. Eso yo creo que un comentario para la gente que nos escucha es recordar que la arquitectura parte ante todo de que la gente vivamos bien, ¿no? Exacto. Bueno, originalmente esa era la intención fundamental. Se ha diluido esa intención, pero fundamentalmente la idea del arquitecto era generar espacios para que generaran un mejor confort y un mejor nivel de vida a los humanos. Y según tú decías, eso no está tan peleado con el recurso, con el dinero, porque hay veces que está nomás con, caramba, si vamos a hacer una casa, procuremos que la orientación está de tal forma que aunque sea la pared, pero le dé sol, para que esté la casa calientita, ¿no? Claro. No, definitivamente creo que tiene que ver más con un tema cultural en el que no estamos acostumbrados a pagar por servicios en México, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho trabajo todavía. O sea, eso incide en que la gente no paga arquitectura. No, es súper común que quieran, que estén dispuestos a pagar la construcción y esperen que les regales el diseño, por ejemplo, ¿no? No, es que cada vez que un arquitecto nos invitan a un VIPS, nos da pavor, ¿verdad? Sí. Ya quieren que volteemos el mantelito y ahí les hagamos un plano. Un proyecto, claro. Y lo malo es que si algo sale mal, nos lo reclaman. Sí. Pero si sale bien, nadie llama para depositar, ¿no? Claro. Sí. Entonces yo creo que también sería bueno que la gente le perdiera un poco, bueno, no le perdiera el miedo, yo creo que culturalmente se abra y disfrute la arquitectura. Definitivamente. Yo creo que cuesta trabajo disfrutarla cuando no estás en el proceso completo, ¿no? Cuando no contrataste a alguien para que diseñara y después a alguien independiente para que construyera y como en muchos otros países donde sí hay una cultura más de pagar servicios. Sí, claro. Yo creo que en México, que tenemos una tradición arquitectónica pues extraordinaria, creo que la gente bien vale la pena que vaya de repente leyendo un poquito. Claro. ¿Qué significa la arquitectura? ¿Qué significa el valor del mobiliario? Lo que tú decías, hace poco un joven me preguntaba por Twitter, ¿qué más puede diseñar un arquitecto además de edificios? Bueno, pues puede diseñar mesas, puede diseñar todo lo que tenga que ver con el que la gente esté más cómoda. Tú, por ejemplo, que eres un especialista en diseño de interiores para oficinas, es una especialidad impresionantemente interesante, ¿no? Claro. No, y tiene un campo interesante. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas que estamos empezando a hacer en el despacho es que estamos empezando a diseñar experiencias. Las experiencias se viven en interiores, entonces por eso estamos ligados, pero hay muchas empresas que no quieren arquitectura, que lo que realmente quieren es una experiencia. Si tú vas a una tienda y realmente consumes experiencias a través de emociones. Entonces, la arquitectura es un componente fundamental, pero la verdad es que no es el único componente, sino hay muchas otras cosas alrededor. Juan Carlos, pues se nos acabó el tiempo. Seguramente tendremos el gusto de invitarte por acá de nuevo, espero que aceptes. Sí. Y bueno, señores, Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Esto fue Vivienda en Verde. Nos encontramos aquí la próxima ocasión. Saludos.